La fantasía épica está muerta o se está muriendo, dice la consigna. Hola, bienvenidos a Esto No Es Un Spoiler. Mi nombre es Joaquín y el día de hoy traigo mi toma sobre un video o una serie de videos muy interesantes que han estado surgiendo en BookTube de fantasía y ciencia ficción en inglés. Que si ustedes siguen canales como por ejemplo Petric o El Vikingo, han visto videos que acaban de sacar donde se dice que la fantasía épica está muerta o se está muriendo por una serie de factores. Se analizan estos factores, se avisa qué es lo que está pasando y se ofrece una serie de teorías. También ayer estaba viendo un video de Matt's Fantasy Reviews, que es un booktuber que es muy categórico y es de los con los que más tiendo a no estar de acuerdo en las cosas que piensa de este género. Pero él ofrecía una especie de refutación a estos videos que decían que la fantasía épica se está muriendo o está muerta. Ahora, quiero hacerles partícipes de esta situación. Quiero contarles qué es lo que está pasando y quiero que ustedes me ayuden a formarse sus propias conclusiones. ¿Por qué se dice que la fantasía épica está muerta o se está muriendo? Porque recientemente no se han publicado prácticamente ninguna, cada vez se publican menos o no se publica nada por editoriales tradicionales de grandes sagas de fantasía que sean de gran extensión, grandes volúmenes y grandes tramas, gran world building. Cabe mencionar que lo que voy a decir en este video no aplica a Brandon Sanderson, porque es un caso muy específico de un autor que ha sabido construir su marca, construir su audiencia ya desde hace mucho tiempo, y a él digamos que estas reglas o estas tendencias de la industria editorial no le aplican. Pero para todos los demás autores hemos estado escuchando, leyendo, por ejemplo en threads, muchas discusiones de que nadie te está aceptando manuscritos en fantasía de más de 100,000 palabras. Ahora, muchas veces no estamos muy al pendiente de cuál es la discusión acerca del conteo de palabras. Nosotros tendemos más como lectores a pensar en el número de páginas de un libro. Pero si hay algo que yo he aprendido últimamente es que el número de páginas se manipula fácilmente con la maquetación. Lo importante es el conteo de palabras. Así les puedo decir de una serie de novelas de fantasía épica o no épica, más o menos para que se den una idea. Por ejemplo, el primer libro de Harry Potter, que es muy corto, tiene 77,000 palabras más o menos. Juego de Tronos tiene 290,000 palabras más o menos. Jonathan Strange y el Señor Norrell también como 290,000 palabras. Y obviamente ya a nivel estocho, mamotreto, como le quieran llamar, El Camino de los Reyes tiene 387,000 palabras. Entonces imagínense, no están aceptando las editoriales tradicionales y ni los agentes, esto en Estados Unidos y en países de habla inglés. Ya les contaré al final del video qué opino acerca de la situación en nuestro idioma. No están aceptando manuscritos de más de 100,000 palabras. ¿Ustedes se imaginan intentar contar una historia así en 100,000 palabras? Una cuarta parte de su extensión. A mí se me hace wow. Y parte de la discusión es, miren, depende del tipo de fantasía. Si es espada y hechicería común que empezó siendo relatada en las revistas de pulpa y así, que tiene un world building de una especie de mundo medieval genérico, se puede hacer. Si es una fantasía de portal, también se puede hacer porque tenemos una idea del mundo actual. Si es una fantasía infantil, se puede hacer también en esa extensión. Pero si es una fantasía épica de world building muy pesado, yo no estoy muy seguro que se pueda sobrevivir con ese número de palabras. Y miren, yo soy de las personas que no le gustaba esa idea de muchos lectores que decían es que yo quiero grandes extensiones de texto porque así me meto más en el mundo. Sí, pero si no está acompañado de un tema de trama o progresión de los personajes, obviamente caemos en una situación como la de Robert Jordan, por ejemplo. Yo soy de los que no me gusta La Rueda del Tiempo precisamente porque está salida de control la trama. Y ese es el tipo de sagas que hoy en día nos están publicando. Por ejemplo, yo empecé a leer, ustedes saben que empecé a leer la saga de Faithful and the Fallen de John Wynne, que ya te la están traduciendo la de La Sombra de los Dioses, pero esta que es su saga principal con la que empezó, yo digo, esto es fantasía épica, esto acaba de salir. No acaba de salir, este libro tiene 12 años, este es de 2012. El año pasado leí la trilogía Licanius, que también es de tochos. Este libro, el primero, debe ser como de 180,000 palabras o 200 más o menos. Se publicó que en 2015 por primera vez. Entonces, hoy en día no se está publicando a ese grado. Los últimos libros en los que puedo pensar son, por ejemplo, El Priorato del Naranjo, que ese se vendió como un standalone, aunque ya tiene una segunda historia. Entonces, hoy en día no están aceptando los agentes manuscritos de más de 100,000 palabras. Y esto para un cierto tipo de historia de fantasía está impactando bastante qué es lo que se está contando. ¿Por qué está pasando esto? Se han
he escrito varias teorías. La más fácil y es la más económica es la economía del papel. Yo les comenté en un video pasado sobre el estado de la industria editorial, de que el papel se ha vuelto muy caro. Un comentarista que trabaja en la industria me dijo, sí, ya está empezando a bajar, pero yo creo que todavía no se refleja mucho en la cadena de suministro porque lo que he visto es que la discusión de que el papel está muy caro, básicamente por una situación de que ha crecido tanto la venta en línea que hay mucha necesidad, mayor demanda de corrugados y eso genera una presión de la pulpa con la que se hace el papel. Eso ha causado un incremento significativo de los precios. ¿Y qué pasa con las editoriales? Una editorial obviamente es mucho menos rentable. Un libro de este tipo de extensiones tiene que gastar mucho más papel donde no está muy segura que vaya a vender. Por eso se prefieren libros muchísimo más cortos. Entonces ese es un tema económico, es un tema que hace sentido desde el punto de vista de la economía, pero también ha habido otros factores que se les ha echado la culpa. En segundo lugar, los dos autores que hemos estado hablando en este canal que no han terminado sus obras han dañado irreparablemente a la fantasía épica. Obviamente este es un tema sensible, ya les platiqué en dos videos anteriores cuál es mi opinión acerca del estado de ambas cosas. Yo no creo que sea tanto así, o sea, hay una especie de cansancio con esas dos sagas, pero eso por ejemplo no detiene la, o por lo menos, estas sagas se atoraron antes de que empezara esta tendencia. Y yo no creo sinceramente que ese sea un efecto que esté pegándole directamente ahí. Y el tercer factor que se está mencionando mucho es que la fantasía está copada o tomada hoy en día por la fantasía cozy, que es más corta, o por el romantasy. Y yo tengo mis opiniones acerca de ambas cosas y he hablado de ellas. Primero, el tema de la fantasía cozy. La fantasía cozy es una tendencia, es una reacción al exceso de grimdark de hace unos 10 años más o menos, que la gente quiera historias ahora que no sean completamente negativas y apesadumbradas y cínicas, y ahora quiere algo completamente diferente. Si ustedes leyeron El Café de las Leyendas, es completamente diferente, pero es hasta un nivel sacarino de que todo bien, todo el mundo se quiere, todo el mundo se ama, todo es feliz. Yo soy mucho de balance y no me gusta ninguno de esos dos extremos. Pero es tendencia, eso es una tendencia y yo no creo que esa tendencia sea ni irreparable, ni irreversible, ni que vaya a cambiar definitivamente. O sea, no lo creo. Y en segundo lugar, el tema del romantasy. El tema del romantasy, como saben, es muy controvertido. Hay gente que dice, pero es que Alas de Sangre sigue siendo fantasía épica. Yo sí, habla de temas de estado. Obviamente no es el enfoque de la saga. El enfoque de la saga son temas del amor. Pero yo no creo, sinceramente, que el romantasy esté canibalizando a lectores de fantasía. Yo creo que lo que está haciendo el romantasy es traer lectoras de romance a la fantasía. O a tramas de fantasía, por más sencillas que sean. O por más sencillo que sea el world building. Entonces yo creo que por ahí no va. Entonces, esos son los factores que al parecer están conspirando para hacer que se publiquen cada vez menos sagas de fantasía épica. Y es un tema complejo. Tengo opiniones encontradas, tengo sentimientos encontrados acerca del punto. Porque si bien yo soy de los primeros que dices que no te sobreextiendas, hay veces que la historia necesita crecer, sobre todo mucho en función de la cantidad de personajes que sean tu foco y la cantidad de world building o el tipo de world building que quieras hacer. Y si bien ningún tipo de world building es necesario para hacer una historia de fantasía, hay veces que uno se enamora creando un mundo, viviendo en un mundo, y esto es lo que hace uno, es yo quiero contar una historia. Ahora, si por condiciones económicas del mercado estamos contra la pared, es una realidad incontrovertible de la industria que no es el momento. Pero hay otros caminos y hoy en día les puedo decir que la fantasía autopublicada en inglés está perfectamente viva. Sagas de gran extensión, yo creo que la más conocida de las sagas gordas que se está publicando o que se publicó es la de Ryan Cahill, The Bound and the Broken, que no he empezado a leer. Yo creo que la voy a leer cuando termine de leer la de Faithful and the Fallen. Y esa es gordísimo, el primer libro es gordísimo, entonces eso se puede. Obviamente ya hablamos de otros temas como que se imprime a demanda, ya no estamos en la situación, pero obviamente eso le carga la mano al autor a cargar con buena parte de los gastos de publicación, y obviamente eso cambia el modelo en el cual los libros se están haciendo y es parte de la industria. Entonces yo lo que creo efectivamente es que vamos a movernos a un mundo en donde este tipo de fantasía, hasta que no cambie o el gusto de la gente o el tema del papel, vamos a estarlo viendo muchísimo más hacia la autopublicación de fantasía. Y si ya hablamos de la fantasía en este idioma, les puedo decir que me cuesta muchísimo trabajo pensar. Hay un autor que haya escrito novelas con este tipo de extensión. La única que puedo pensar es Aranzazu Serrano con Nameheim. Es lo único que puedo pensar. Por ejemplo, los libros de Laura Gallego
no son tan extensos, definitivamente. Los de Bodok no eran tan extensos tampoco. Seguramente o sea, me puedo pensar en un caso, o sea, nunca ha sido tendencia en este idioma publicar un autor de fantasía con esta extensión. Entonces, no sé, quizá llegue alguna vez un día que esto cambie, hay algún autor que cambie definitivamente, pero esas son mis impresiones de este tema. Y ustedes cuéntenme, ¿qué opinan? ¿Ustedes creen que la fantasía épica se está muriendo? ¿Creen que esto es una tendencia irreversible lo que está pasando? ¿Creen que pueda cambiar? ¿Creen que esto definitivamente cuando cambie la situación del papel se vaya a mover? No sé, ustedes cuéntenme. Este es un debate muy interesante y quisiera escuchar, por ejemplo, qué es lo que ustedes me tienen que decir al respecto. No se les olvide comentarme, suscribirse, darme la manita arriba en caso de que no estén suscritos también. Y nos estamos viendo en la próxima. Muchísimas gracias.